Bueno, pues damos la bienvenida a Inga, que es la directora, Catalina, que se encargaste de la dramaturgia, como ayudante de dramaturga, y aquí tenemos a Mariel, que es la editora de la película. Un grupo básicamente, o sea, el equipo básicamente formado por mujeres, ¿no? Hay que decir. Mi primera pregunta es es más bien, quiero satisfacer mi curiosidad. ¿Cómo fue que empezasteis a trabajar juntas? ¿Os conocisteis en la universidad vosotras, no? Sí, nosotras sí y nosotras no. Nosotras sí, hemos tenido una productora, una casa productora juntas y antes fuimos a la escuela juntos. La escuela de cine en Ludwigsburg y en Cuba. Y en Cuba también, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo disteis con este tema? ¿Cuándo fue la primera vez que supisteis que estás haciendo el robo de niños? Sí, hace muchos años que leí una revista, un artículo sobre este tema y me interesaba mucho, pero fue difícil como empezar el trabajo después de la escuela con una película afuera de Alemania. Entonces hubo un premio que se llama BR Dokumentarfrequent Preis, ja? Treatment, doch, Award, ja, genau. Lo entregué allá la idea y ganó el premio y así empezó en 2014. ¿Y cómo fue todo el proceso de encontrar, por ejemplo, a las dos protagonistas? ¿Cómo visteis con ellas? Sí, yo fui a España con el dinero de este premio y no sé, yo llamé a la gente de las organizaciones, hablaba con las personas en los y así fue. Y fue relativamente fácil el viaje también fácil, por más o España menos con fácil. la gente, ¿no? Y hablando con ellos. Sí. Pero a Alicia conocí como muy poco tiempo antes de la grabación, en 2016, cuando yo fui allá para grabar y un tipo me dijo, bueno, él no quiero estar en la película y yo tenía que tener 3 personajes. Entonces yo fui a buscar otra persona y conocí a ella muy pronto antes de la grabación. Muy bien. Bueno, yo para que no lo sepáis, también hago documentales y también en 2016 hice un documental que lleva por título La causa sobre Franco, la causa contra Franco, no sobre Franco, y en ella pues también tocábamos el tema del robo de niños, ¿no? Hicimos una entrevista con Paco Echevarría, que quizás el nombre es uno de los forenses, ¿no? Un antropólogo forense muy conocido en España, y él dudaba que existiera una trama, ¿no? Entonces voy a citar lo que nos dijo en la entrevista. Han podido existir adopciones irregulares, trampas y conductas irregulares, teniendo en cuenta que el franquismo fue un tiempo oscuro y difícil de rastrear, pero eso no significa que fueran robados todos, y mucho menos esos 300.000 de los que se llegan a hablar en algunas asociaciones denunciantes. Nosotros tuvimos reparo en hablar de esa cifra, y la cifra que nosotros manejábamos en la película era de 30.000. Era la que manejaba Garzón también en su auto. Entonces, ¿tuviste reparo en basarte en esa cifra? ¿O cómo llegaste a esa cifra? Es la cifra que todas las personas me han dicho, ¿no? Y también Enrique, también las personas de las asociaciones y otras más. Y por eso, bueno, yo no digo que es la verdad, ¿no? Yo digo que Enrique está diciendo esta cifra. Entonces es como una schätzung. Sí, una aproximación. Es una aproximación. Pero no es la aproximación mía, ¿no? Sí. Sí, efectivamente es una cifra que se baraja en algunas de las asociaciones, ¿no? No en todas. Lo que está claro, y ahora que estamos viviendo esta terrible guerra en Ucrania, es que digamos que los crímenes que se pueden cometer bajo una dictadura quedan impunes, o sea, siempre y cuando esa dictadura continúa, ¿no? El problema es que en España, como dice una de tus protagonistas,
todo eso no se ha resuelto, ¿no? Eso queda ahí, eso queda ahí. Entonces, ¿cómo viviste tú en tus conversaciones con esas otras madres que están buscando a sus hijos? ¿Cuál es la queja, ¿no? Bueno, que nos lo dicen en la película, pero ¿cómo viviste tú ese trauma o esa frustración por parte de todas estas mujeres? Eine schwere Frage. Ich muss kurz nachdenken. Yo creo que todas esas personas manejan su vida en maneras distintas, ¿no? Y Alicia, por ejemplo, yo creo que es una persona muy traumatizada. Y Alfonso también. Pero hay otras personas que son más claras y yo no sé, es difícil. A veces tú estás muy con ellos o ellas y a veces tú dudas lo que están diciendo. Porque no hay, was heißt, proof de todo, ¿no? Pruebas, ¿no? Efectivamente. Bueno, y de hecho las dos protagonistas eligen caminos muy diferentes, ¿no? Porque una de ellas nos dice al final: yo no puedo seguir con esto, es demasiado para mí, me está destrozando la vida. Alfonso, sin embargo, sigue, ¿no? A pesar de que corre el riesgo de perder a su hija, ¿no? Después de haberla encontrado. Entonces eso nos demuestra que no hay un solo camino, ¿no? para llevar este asunto, ¿no? Para poder trabajar este trauma. Tú entras en el proyecto más tarde, ¿no? Y cuando te viste confrontada con este material, ¿cuál fue tu primera impresión, ¿no? Sí, yo no sabía nada del tema, la verdad, cuando vi la primera vez el material, y a mí me asustó muchísimo y creo que más el hecho de que no sabía nada, como me pareció increíble que en Alemania no sabemos, o hasta en España, mucha gente no sabe qué pasó esto, ¿no? Así que fue muy importante para mí estar en ese proyecto para poder hacerlo más público. Bueno, y creo que está bastante bien, ¿no? Confrontarse con este material sin tener mucha idea puede ser hasta bastante refrescante, ¿no? Claro. ¿Y tú cuál ha sido tu papel en la película? Yo empecé muy al principio cuando Inga empezó a hacer ese primer tratamiento y justo también después de que leyó el artículo hablamos al respecto. Y en los primeros viajes de Inga a España de investigación estuvimos por varias semanas en España juntas buscando protagonistas y tratando de seguir un poco el hilo de lo que estaba pasando allí, ¿no? Entonces, por muchos lados, o sea, la parte política y la religiosa y también la parte social y cómo estaba llegando todo este tema, qué era lo que estaba pasando y qué era lo que no se contaba y qué era lo que se contaba. Entonces desde allí trabajamos juntas en el proyecto. Luego cuando Inga estaba rodando, yo no estaba acá en Alemania, estaba en Colombia en ese tiempo, pero después cuando comenzó el montaje pues ya volví a estar acá y siempre estuvimos muy cercanas en todo el proceso, digamos, el proceso de la dramaturgia, el proceso de la película, de construir la película. Y pues también con Soil Films estaba en la parte de la producción, apoyando toda la postproducción también. A mí yo creo que una de las entrevistas que más me ha impresionado es con esta mujer que conoció a la monja, a una de las monjas, porque no fue solo una, desgraciadamente. ¿Cómo conseguiste que hablase con vosotras, ¿no? Porque creo que tenía sus reparos también, ¿no? No entendí la pregunta. Esta mujer que había conocido a la monja, a una de las monjas que había robado niños y que decide daros la entrevista, ¿fue fácil? Sí, es que no recuerdo su nombre. La enfermera. La enfermera. Sí, La enfermera. okay. No era fácil. Era muy difícil. Ella no quería estar en la película. Por eso está con su friend. Claro. Sí. Y tenía miedo y era muy... no muy, pero era...
no tenía muy buena salud. Sí. Estaba enfermo. Y creo que, porque a ella le gustaba siempre Alemania, ella se fue a Alemania para trabajar y eso, y creo que porque yo soy alemana, le gustaba estar conmigo, hablando sobre Alemania y sobre este tiempo, y hacer una película que está estrenada en Alemania, le gustaba la idea. Y por eso finalmente hablaba con nosotros. Sí, porque yo creo que esa entrevista es clave, ¿no? Sí, Para- sí. Ella nunca hablaba con nadie de televisión. Esa es la sensación que me dio, ¿no? Una entrevista que es un poco más difícil de conseguir. Muy bien. Pues, no sé, yo creo que podemos abrir un poco aquí el debate al público, si alguien tiene alguna pregunta que quiera aprovechar. Yo quisiera saber cuánto duró el rodaje, porque se ve que es un rodaje que ha sido intenso en el tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuánto fue el rodaje? Como más que 6, 7 meses. En 3 o 4 bloques. Sí. ¿Ellas han visto las protagonistas de la película? ¿La han visto? Sí. ¿Y cuál ha sido su reacción? ¿Le gusta? Sí. Enrique estuvo aquí en Berlín, Alicia también, para la primera, En el estreno. sí. Clara Alfonso nunca fui, pero no tiene tiempo. Pero yo creo que le gusta la película y a Adelina también mucho. Estoy en buen contacto con Adelina todavía. ¿Y Con Enrique también. ¿Hay novedades en cuanto al caso de Clara Alfonso? No. Porque ella no. O sea, con su hija no sigue sin tener contacto. La hija tiene hijos ya y una familia, y eso es lo que yo conozco, lo que sé, pero no tengo mucho contacto. Schade. Ja, total. Ja. Sí. Aquí hay una y acá hay otra. Primero, yo, sí, bueno, gracias. ¿Qué feedback tuvo en España? ¿Se estrenó en España la película? Wie das angekommen ist. Das wird in Spanien, aber wir haben in Spanien. Doch. Estuvimos en Barcelona en el Festival de los Derechos Humanos y en Valencia también, en Madrid, no sé. Pero en el cine normal no, pero en festivales sí. ¿Y cuál era la reacción del público? Muy bien. Y conocen mucho de ese tema, la gente allá que van a ver una película en el festival, conocen el tema. Pero sí, le gustaba, sí, creo que sí. ¿Y no se pudo estrenar en España, en los cines? No. Es muy difícil. Aber die wollten es nicht zeigen, es gab Kontakt mit ein paar Kinos, die Interesse gezeigt haben, aber am Ende sagten sie ab, weil sie sich das nicht no querían tomar el riesgo de presentar la película. Hubo un par de cines con los que tuvimos contacto y que tenían interés, pero al final no la quisieron presentar porque no querían tomar el riesgo de presentarla. ¿En los medios hubo repercusión? ¿Se habló de los estrenos? Sí, ¿De la película? Sí, claro, cuando estuvimos aquí en Berlín. Sí, aquí. No, Y en España hubo en España. No, También en España, España. Fernsehinterviews gemacht. Sí. Sí. Sí, cuando hicimos la premiere acá en Alemania, hubo interés de varios medios españoles también. Sí, este tema en esos años estaba omnipresente en los medios, o sea, no podemos decir que fue un tema que no se tocó, que no se trató. De hecho, varias de estas mujeres fueron entrevistadas en programas de muchísima audiencia, o sea que ya por suerte no es un tema que se desconozca, ¿no?
La cuestión es qué ha pasado después, porque todo aquello, digamos que hubo un boom, la mayoría de la gente, pues por supuesto, estaba escandalizada porque tampoco se sabía, y después, digamos que dejó de hablarse del tema. La querella argentina también no ha prosperado, a pesar de que bueno, se llevaron a imputar a varias personas, entre ellas a uno de los médicos, ¿no? Pero bueno, ese señor murió, al final no llegó a pasar nada. Entonces, bueno, se puede decir, no ha sido en vano todo esto, porque se ha dado a conocer cuál es la dimensión del problema, pero no ha habido consecuencias. O sea, Y parece que pasa como cíclicamente. Cuando salió el artículo que también está en la película, el artículo de la revista, en ese tiempo también se habló en varios medios, se tocó el tema, Claro. pero volvió claro, en los así años silenciarse 80, por en años, los sí. años 80 se habló mucho también de todo esto. Te estás refiriendo a cuando aparece, cuando habla del niño este Sí, muerto de de los bebé, niños claro, en la aquello nevera. fue- no era algo que se hiciera en todas las clínicas, ni muchísimo menos, pero bueno, en el fondo da igual, el hecho de que eso nos da idea de cuál es la dimensión de la corrupción, porque yo creo que básicamente aquí estamos hablando de una red corrupta, en la que la Iglesia, como en tantos otros temas, juega un papel muy importante, ¿no? Aquí, es que Sí. no puedo hacer antes la pregunta. Sí, ay, perdón, es que no te veía. ¿Se sabe si se han reconocido a las víctimas como víctimas? Hablaban que las mujeres habían presentado, no sé si era el Tribunal Supremo, para ser reconocidas como víctimas, para tener derecho a apoyo legal y psicológico y demás. Y la película pone 2016, así que son ya 6 años de entonces. A día de hoy, ¿ha habido un reconocimiento de esas víctimas o sigue todo igual? Por parte del Estado. Por parte del Estado. No. Nada. No. Han recibido apoyo, pero bueno, De por parte de las, asociaciones claro, la privadas, ¿no? Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, por ejemplo, pero nada más. Por ejemplo, este de Dr. Villa de la clínica, erzähl du mal kurz, weil das ist nämlich auf Spanisch, der war ja vor Gericht und ist schuldig gesprochen worden, aber es verjährt. Él estuvo, él fue juzgado y fue condenado, pero no, la condena no tuvo lugar porque ya habían pasado muchos años. Ya se había perdido, no sé cómo se dice jurídicamente, Sí, se había prescripción. Bueno, a mí me gustaría añadir que la trama no era solamente a nivel español, sino que era internacional. O sea, se ha probado que esa trama de las monjas y la iglesia vendía bebés a familias de países, sobre todo del contexto latinoamericano. ¿No? Hay un libro de una doctora, no sé si es en sociología, que se llama Neus Roig, que llama Mayores que vas a ser feliz, y está muy bien documentado. Archivos que se conservan, por ejemplo, en la maternidad de Barcelona, que la gente tiene acceso, que se prueba qué archivos de nacimientos estaban marcados con según qué señales, para que dentro de la trama de enfermeras, médicos y monjas se derivasen y supiesen que ese niño luego iba para la familia X y demás. Es decir, tiene una magnitud enorme el tema. Sí, porque incluso si algunas de estas mujeres, o sea, si realmente estas casas, ¿no?, de acogida de mujeres solteras, jóvenes, o sea, incluso si llegaron a dar su consentimiento, podemos imaginarnos la presión a la que se sentían, a la que se veían sometidas, ¿no? Por parte incluso de familiares, pero también a nivel social. Entonces, ¿hasta qué punto se puede decir que esas adopciones fueron consentidas, ¿no? Y vuelvo a hacer referencia a lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania y en otras muchas partes del mundo, ¿no? La mujer, el cuerpo de la mujer es parte o sea, sufre muchísimo en estas circunstancias, ¿no? Bien porque se queda embarazada, no puede dar a luz, o no puede abortar, o da a luz pero le quitan a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer en un caso así? Se supone que estamos ahora mismo, bueno, estamos en democracia y se supone que podrían haberse tomado medidas, pero hasta ahora no ha sido así. Entonces, Bueno, a mí me impactó mucho todo el proceso, lógicamente, pero por ejemplo cuando aparece el momento de este periodista que habla en los años 80, que
saca fotografías. No sé hasta qué punto un país puede ignorar que haya niños muertos en la heladera. ¿Me entiendes? O sea, a mí me chocó eso porque digo, ¿qué nivel de impunidad puede tener una estructura tan armada que tenga niños muertos en una heladera? O sea, un niño muerto ya desencadena toda una historia Sí, pero claro. legal. Muerto lo murieron, lo mataron. O sea, pero bueno, Sí, pero hay que tener en cuenta que en los años 80, o sea, en los 70, cuando muere el dictador, hubo muchísimas ganas de sacar todo a la luz. Incluso hubo personas que sacaron a sus muertos, por supuesto, sin presencia de un juez, ni forense, ni muchísimo menos. Pero ¿qué pasa en los 80? De repente, bueno, gana el PSOE, entramos en plena democracia y no queremos mirar hacia atrás. Entonces todos los intentos, que los hubo, de sacar todo esto a la luz, se taparon, ¿no? Tiene pero también mucho que ver toda la gente que siguió estando cercana al poder o haciendo el poder, que tuvieron que ver con personas que fueron los actores. Sí, pero En no la época solamente del eso, franquismo. no solamente eso. O sea, También la sociedad en general que quería no mirar hacia atrás de nuevo. bueno, y más que nada la clase política, ¿no? O sea, había que evitar que hubiera un confrontamiento, o sea, había que intentar no mirar atrás y pues eso, dirigir la mirada hacia el futuro brillante y ya está. Y todo lo que había pasado, pues había pasado y para qué remover la mierda, perdón, ¿no? Por la expresión. Sí. Hay mucho de eso. Bueno, por ese motivo es mucho más encomiable ahora tu documento, porque tiene el valor del documento. Sí. Así que mil gracias por el Bueno, documento. aquí hay dos y luego... ¿Sí? Solo yo lo que quería decir es lo sorprendente del documental es que esto no terminó con la transición. O sea, creo que no es algo que está solo relacionado con la transición hacia la democracia en España. Obviamente es algo que estaba amparado por el franquismo, pero es algo que es que al final la sustitución de élites no sucedió. O sea, la misma élite que estaba en el franquismo siguió estando después del franquismo, que sigue estando ahora. Entonces estos crímenes se volvieron, o sea, siguieron sucediendo, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Cuando al final del documental estábamos viendo las fechas de cuando nacen muchas de las personas que son víctimas, es que hay gente que nació en los años 80. O sea, gente que nació en los años 80 es gente que tiene 40 años, es gente joven, ¿no? Es ya plena democracia en España, ¿no? Entonces nos hace pensar mucho sobre qué tipo de sistema tenemos en el país y también sobre la memoria histórica, ¿no? Que es algo, sigue siendo un tabú dentro de España. Todas las veces que se ha intentado hacer una ley de memoria histórica no ha funcionado. Digamos que dentro de la transición se nos vendió sobre todo a la generación un poco de ya mis padres y mis tíos, que esta transición fue pacífica en España, no fue pacífica. No, o sea, además, bueno, aparte como un montón de violencia, olvidar los crímenes no es conseguir paz, es simplemente callar a las víctimas, ¿no? Y tanto como los niños robados como un montón de cosas siguen sin solucionarse y es impresionante, ¿no? Cuál es la capacidad que tenemos la gente española, sobre todo la gente de mi generación, que yo estoy completamente ajena al franquismo, yo soy completamente ajena a estos problemas y tengo esta capacidad de seguir absorbiendo estos problemas y pensar que es algo del pasado que ya se olvidó, pero es que no se ha olvidado, es que sigue estando ahí, ¿no? Bueno, es el famoso franquismo sociológico, ¿no? Y es que, claro, una generación completa que nació y creció bajo el franquismo, ¿no? Y eso no se va de un día para otro, ¿no? Durante el tiempo que hicieron la película y los contactos que tenían con los españoles, ¿ustedes sentían en las personas que entrevistaban o con las que hablaban que había todavía muchas que tienen este sentido de que prácticamente admiraban a Franco o estaban de acuerdo con todo lo que pasó, o eso sienten que eso ya son conscientes de la gravedad que eso tuvo y es de olvidarlo? Yo, por ejemplo, cuando leía todo el alboroto que hicieron en donde enterraban los huesos de Franco, eso no puede ser posible que sea un tema diario del periódico, como eso es para que los boten en la fosa, en una fosa que ni se sepan dónde están, y no viendo que si los ponen aquí o los ponen allá, como si se tratara pues de un dios o un héroe en estos momentos. Entonces me pregunto yo, ¿hasta qué punto la sociedad sigue con Franco en la cabeza y sus nietas son la High Society y las que sacan en todas las revistas? A mí ese concepto no me cuadra. Bueno, hay esas
personas y hay otras, ¿no? Hay otras que son muy contra de todo eso, pero nosotras fuimos al ¿cómo se llama? Valle de los Caídos, ¿no? Fuimos y preguntamos qué pone las flores encima de la tumba de Franco. No y merece una las flor. personas me dicen, bueno, la asociación de Francisco Franco. Fundación, gracias. Y yo, bueno, ¿qué? Eso dice todo, ¿no? Yo creo. Sí, otro gran problema en España es el de los archivos. La Fundación Francisco Franco tiene su propio archivo y no se puede consultar. Eso ya en sí es un escándalo. Hay muchos otros archivos que tampoco se pueden consultar. Y que sigue el archivo existiendo, militar. ¿no? Y, Sí, sí. y las flores sigan estando allí frescas cada día sobre su tumba y sigue existiendo este lugar y Sí, contestando a tu pregunta, el franquismo sigue existiendo en la mente de muchísimos españoles. Por suerte, no hay muchas otras personas que están completamente en contra, pero yo sí he dado con muchas personas que abiertamente defienden a Franco y el franquismo. Personas O sea, jóvenes, que todavía personas jóvenes, existe ¿no? una No la la high derecha society. grande. Sí. Nunca se fue. No se puede decir que la clase política por completo, como se dice en la película, yo estoy de acuerdo en lo que se dice, de que sí, en todos los partidos hay personas que están involucradas en este tipo de asuntos. No es cierto, pero bueno, tenemos el Partido Popular, o sea que ahí, hasta ahora, antes de que existiese Vox, esa extrema derecha estaba dentro del Partido Popular. Ahora tenemos un partido más a la derecha, que bueno, puede tener la ventaja de que por lo menos ya se sabe quiénes son. Pero bueno, la cuestión de Vox aquí podríamos tirarnos horas, ¿no? O sea, es muy preocupante, la verdad. Tenemos hasta en Berlín. Claro. ¿Tenemos Vox en Berlín? Sí. Ah, es que- ¿Habrá algún Está espía? en las instituciones. Y está en las instituciones españolas. Lo dice. El Opus Dei, ¿no? Creo que tú tenías una Sí, pregunta. yo me haría ilusión compartir una cosa y es que he llegado aquí como vosotros y de repente le digo a mi amigo, esta chica me suena, pero seré yo que estoy loca. Y digo, ¿no se llamará Alicia? Pues Alicia fue mi profesora cuando yo tenía 14 años, porque yo soy de Sitges, una ciudad pequeñita de cerca de Barcelona, y era mi profesora de plástica. Y yo la recuerdo mucho porque realmente yo ahora pinto y conectaba mucho con ella y tal. Y digo, no puede ser. Y desde el momento que la chica rubia la está entrevistando, dice, Alicia, le mira y digo, no pues estas casualidades tan bonitas de la vida. Y he empatizado, muchas gracias por el documental, porque aparte de que ha sido muy, muy bien explicado y creo que todos hemos conectado un montón, bueno, yo ya ni te cuento y me ha encantado. Y tengo 1000 millones de ganas si me puedes pasar el contacto de Alicia, porque me encantaría... Qué bonito, ¿no? En plan, estar en Berlín. Además es que he venido un poco de casualidad, ¿no? A último momento, tal, y es precioso, o sea, que me ha gustado mucho. Y nada, y luego por otro lado, preguntar, porque nos estamos preguntando los dos, los padres adoptivos, ¿qué dicen ellos? ¿Qué saben de todo esto, ¿no? De toda la trama? ¿Sabían la verdad a medias o cómo fue? Los padres de Alicia. Los padres adoptivos en general, ¿no? Ajá. ¿Sabían la verdad que habían unas monjas que, con un intercambio de dinero que no era el que, ¿sabes? No, yo creo que la mayoría pensaba que hacen una adopción. Pero pagaban por eso. Pagaban. Sí, pero creían que el dinero iba a parar, ¿no? Era para las Es la madres cosa, pobres. pagaban y sabían, bueno, así cuando yo pago, tengo un hijo más pronto y más rápido. Y yo creo que era algo, quizás pensaban, puede ser que no es bueno lo que hago, Que no es del yo todo no legal. quiero saberlo. Por eso la madre de Alicia, entiendo que se distancia de ella, ¿no? Porque si no, una madre de verdad que quiere a su hija no quiere dejar de tener contacto con ella, ¿no? Entiendo que... Sí, pero sí, el padre ya estaba muerto y tiene un hermano.
que es adoptivo también y él es más joven. Yo no sé, la madre de Alicia puede ser que sabía algo, porque conocían a esa otra monja y todo eso, y yo creo que sí, ellos puede ser que sabían algo. Bueno, y de hecho el padre Sí. también, ¿no? Era El el padre, fundador sí, de sí, esta sí, casa de acogida, Sí, ¿no? el padre sí, la madre, bueno. ¿No creéis? Aquí hay otra pregunta. Sí, yo quería preguntar a propósito de cómo se llegó hacia la iglesia, porque una de las cosas que me llama la atención es que se habla siempre de como monja, pero nunca aparece institucionalmente la iglesia, como no aparecen como representantes de la iglesia, por ejemplo. O sea, me imagino que Ya, tampoco sí. hubieran querido ser entrevistados, pero lo pregunto en términos de si como políticamente aparece en algún momento esa responsabilidad institucional más amplia, porque al menos en otros países ha empezado a aparecer, digamos, como en Irlanda, en Canadá, digamos, como que ya la cosa pasó de como una impugnación hacia responsables individuales a, no, esto fue la iglesia se enriqueció de esa plata de alguna forma. Bueno, en Chile, por algunas cosas también, digamos, se llegó a hacer, entonces eso, mi pregunta es, si en España se llegó hacia esa responsabilidad institucional, si han habido gente, o ha habido como alguna especie de interpelación, nada. En España yo Qué creo que raro. se Con la llama... iglesia hemos topado. Y es que las monjas eran como enfermeras, ellas también actuaban como enfermeras, entonces creo que ahí se tapan un poco la responsabilidad, se la tiran un poco los unos a los otros. Bueno, es que Porque no muchas estaban maternidades eran las monjas las que se hacían cargo de lo que era el trabajo. O sea, después de la guerra civil, las monjas sustituyeron a las enfermeras en las maternidades y entonces dentro de la trama ya estaba la iglesia implicada. Así que ya lo Pero dice no el abogado. directamente, porque era el hospital, eran las maternidades, digamos que ahí estaban también médicos, entonces por eso la iglesia nunca tomaba como las cartas que La debe tomar. iglesia nunca lo va a reconocer, pero se sabe que la iglesia está en estas estructuras de poder Claro. y tiene una parte súper importante de responsabilidad. El problema es que en España el dictador murió en la cama. No hubo un golpe y se expulsó. Murió en su cama y lo dejó todo bien atado para que luego se pasara el relevo. Es decir, que las estructuras de poder en España han heredado esa forma de operar franquista y a día de hoy siguen habiendo muchos magistrados, muchos jueces que tienen poder y mucha gente en las grandes empresas que vienen del Opus Dei que siguen manteniendo ese status quo. Por eso es tan difícil conseguir con los procesos que se haga justicia para las víctimas, ¿no? Es demasiado complejo para que se pueda llegar a desmontar, ¿no? esa macroestructura. Y en España, un bebé robado o comprado costaba una cantidad de dinero que solamente la gente rica podía acceder a ellos. Así que esos niños pasaron primero por motivos políticos, ¿no? Después de la guerra, por ser hijos de rojos y tener el gen rojo, ¿no? Había que reeducarlos, y luego con los años por motivos morales, madres solteras. Y eso hace que muchos de estos niños o niñas hayan sido criados en esas altas esferas que ocupan el poder y que luego siguen estando en el poder. El escándalo implicaría que muchas personas conocidas quedarán expuestas. De allí que se siga tapando, ¿no? Entonces es muy, muy difícil tratarlo. Es endémico, es un problema endémico. No se puede... Por aquí hay una pregunta hace rato. Ay, sí. Gracias. Bueno, yo primero quería dar mucho las gracias por este documental. Realmente yo no lo había visto todavía. Bueno, en mi familia tengo una sospecha de que pasó algo así. Es una pena que en España no tuviera el resueno que podría haber tenido quizás en su momento, pero bueno, como que ahí está, ¿no? Es un documental que sigue vivo y es relevante. Y yo tenía una pregunta más que nada sobre vosotras y cómo se configuró este equipo, porque creo que los procesos de memoria en particular y la luz a la que le ha echado, digamos, al proceso
de memoria histórica a España, en particular pues mujeres argentinas, mujeres de América Latina. Creo que cuenta una historia, ¿no? En sí, entre un diálogo que también se ha creado pues eso desde Alemania hacia América Latina, y también en particular pues el rol, pues también os quería preguntar por vuestro rol como mujeres que estáis también pensando nación, ¿no? Y lo que eso conforma en estos procesos tan complejos de memoria histórica. Pues también pienso en el documental del silencio de otros, que también estuvo ligado a un proceso también de querella que iniciaron unas colectivas argentinas. En fin, un poco, si podíais, iluminar un poco este proceso de memoria histórica y cómo se configura también entre vosotras, ¿no? Antes de hacer este documental, bueno, en fin, si os atraviesa, este tema a vosotras de una manera u otra. Obviamente tú eres colombiana, seguro que te atraviesa, en fin. Nosotras, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo y ambas estudiamos juntas en dirección de cine documental, y por ahí los temas siempre, bueno, nos interesaban siempre cosas que tenían que ver como con la sociedad y la cultura y mujeres, y también como mujeres realizadoras, pues aunque digamos que nunca sentimos en el tiempo de la universidad esto algún tipo de represión o de falta de posibilidades, todo lo contrario, pues nos interesaba igual trabajar con mujeres. Éramos además en la clase 6 mujeres y un hombre. Esa era nuestra clase en la universidad. Entonces, y las profesoras, las mentoras que habían mujeres también, son documentalistas muy fuertes. Entonces siempre estuvimos también rodeadas de cineastas mujeres muy, muy importantes y con unas posiciones, unas posturas sobre los temas sociales muy fuertes. Creo que en la conformación del equipo también, cuando nos fuimos a estudiar a Cuba, conocimos a Kirsten Schmidt, que hizo la fotografía de la película, una mujer también muy consciente y muy crítica y muy decidida a querer hacer un cambio con su lenguaje artístico, que es la fotografía, y también el documental, porque ella también hacía documentales. Entonces creo que la conformación de las personas fue muy orgánica y fue siempre como alineada por ese interés de generar un cambio a partir del audiovisual. Luego llegó Mariel de la misma manera, Silvana, la productora, y Ayla también, que estaban con nosotros en Soil Films, también siempre trataron temas de diversidad, de migración, temas de mujer. Mi última película también en la salida de la universidad fue sobre mujeres que ejercen el trabajo sexual. Entonces siempre han sido temáticas que orgánicamente se han ido como uniendo y guiaron a las mujeres que hicimos esta película. Bravo. Yo tengo una pregunta también. Creo que he leído que en tu próximo trabajo también te vas a dedicar a temas de adopciones irregulares, pero Ojalá que va a salir mi próximo documental. Eso todavía no lo sé, pero yo quiero... Háblanos un poquito. Es sobre las adopciones ilegales en la RADA. En la DDR. En la DDR. En Cuba se llama la RADA. La democrática, sí, en Cuba se llama la RADA. ¿Nos puedes hablar un poquito más del tema? Bueno, funcionó muy similar como en España. Bueno, hay unas asociaciones que están trabajando en este tema, y muchas personas que buscan sus familiares, hijos, también hermanos,
sí, hijos y hermanos. La mayoría buscan hermanos o hijos. Y eso pasó en la DDR, bueno, en los hospitales también, que dicen tu bebé se murió y parece que no. Y otro, en la DDR es un poco distinto porque hubieron las adopciones irregulares y también los bebés, also ungeklärter Säuglingstod. Ja? Muertes, muertes que no fueron de bebés, muertes recientes. Sí, esas son las dos cosas grandes en la DDR y sobre eso quiero hacer un documental, pero yo no sé todavía de qué manera. Sí, la financiación siempre es un tema, ¿no? Imagino que estás buscando ahora. Sí, estoy buscando protagonistas ahora. ¿Estás buscando protagonistas? ¿Pero la financiación ya la tienes? No, no. Bueno, aquí te ayudamos. Hace poco también ha surgido a la luz el tema de Reino Unido, que es una democracia. No, pero es otra cosa. Sí, pero adopción forzada. Pero Bueno, esto es lo que decía antes de que la maternidad, ¿no? O sea, cómo se ha tratado la maternidad, pues sí, sobre todo en regímenes dictatoriales, ¿no? Pero no solo, no solo. A ver, entonces primero tú y luego. Y Catalina, me gustaría saber cuál es tu próximo proyecto. Ay, sí, perdón. Mi próximo proyecto es sobre unos músicos colombianos, activistas, feminista, ella y el ecologista, y son los líderes de la banda ícono de la música alternativa colombiana que se llaman Los Aterciopelados. Y es una película mirando la vida detrás del rock a través de ellos dos. Y el icono que fue Andrea Echeverri. Para muchas generaciones, algunas presentes. Bueno, ahora tú también los tienes que contar en qué estás trabajando ahora. Yo ahora empecé hace una semana en una película que se trata de una de las primeras mujeres que trabajaban en la policía criminal de Hamburgo y en los años 80, y ella resolvió un caso de un asesino, sí, muy famoso, y hasta ahora la mayoría de la gente no sabe que ella fue la persona que resolvió todo, porque ella era una mujer bastante tímida y hizo sus cosas, pero no habló mucho de eso. Y el director es el Stiefsohn, el hijastro. ¿Hijastro? Sí, sí. El hijo adoptivo. Él es el director. ¿De quién? De esta mujer policía. Sí. Muy bien, interesante. A ver. Yo tengo un montón de preguntas. Primero. Primero, quería decir que el documental, que es decir que está muy bien hecho, es una forma de resumirlo. Creo que tiene un ritmo muy bueno, muy bien mantenido, muy suave, muy meditativo. Claro, es que la pregunta va por eso. Hemos hablado del contenido y todo esto, pero el contenido es muy emocional. Pero la película es muy suave. Pero no hay una distancia típicamente masculina, como si dijéramos. ¿Cómo se han planteado estéticamente la película dentro del hecho de que es un documental, dentro de la categoría, digamos, de cine documental? Claro, no está la directora de fotografía, que creo que es fundamental, porque hay unas tomas y unos encuadres que son, además hay una continuidad en los encuadres, una continuidad visual en toda la película. Luego el sonido también me parece que es buenísimo. No sé cómo lo han hecho para tener, que realmente es muy... Una sonidista también. Sonidista, sí, muy bueno. Mujer. Muy buena. Toda la fotografía y el montaje. Parece
crear ese ritmo que sin ser demasiado patético, mantiene cierta distancia, pero no una distancia demasiado fría. Los colores también están muy bien de esa continuidad. ¿Cómo se lo han planteado? ¿Esto era antes, era después, era en el montaje? Y sobre todo, ¿cómo han conseguido crear este ambiente sin dejarse atrapar por la intensa emocionalidad que estaban transmitiendo las protagonistas? ¿Cómo se consigue este equilibrio entre imagen, emocionalidad y al mismo tiempo ustedes están muy implicadas? Esto es evidente, ¿no? Creo que es una mezcla de todo, ¿no? Como la imagen, capaz tú después puedes decir algo más sobre el proceso con Kirsten, pero que ya en las imágenes se sentía como una dignidad, ¿no? Que la distancia es correcta, que no es demasiado cerca y no demasiado lejos de los protagonistas. Y creo que en el montaje eso fue una cuestión muy importante, que es algo que se siente, ¿no? Como que hay momentos muy, muy tristes con mucha emoción y yo me acuerdo que a veces decidimos de no mostrar algo o que capaz algo era demasiado emocionante y que también uno tenía la sensación de tener que proteger a los protagonistas para no exponerse demasiado, porque es tan grave ese tema y sí, uno sufre mucho, ¿no? Viendo eso y siempre fue la cuestión como que se muestra que no, cómo mantener esa, también crear un espacio, ¿no? Creo que por eso también existe ese ritmo que es bastante lento, que de no cortar las imágenes demasiado rápido, sino siempre tratar de mantener ese espacio para que la emoción pues estar ahí, ¿no? Sí. Pero tenían criterios, por ejemplo, tantos segundos en la entrevista, tantos minutos para que no se haga demasiado largo. Ahora más bien intuitivo, un poco. No había criterios establecidos un poco. Bueno, yo me gustaría añadir algo a lo que has dicho, porque estoy totalmente contigo, o sea, estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo si tenemos en cuenta que el documental hoy en día va por otros derroteros, o sea, cada vez se tiende más a dramatizar, ¿no? La emocionalidad a veces juega un papel casi más importante que el contenido. Y por tanto, o sea, una película como la vuestra, pues sí, elige otro camino. En mi opinión, es para un documental el camino correcto. Gracias. Sí, bueno, la imagen, cuando yo fui con Kirsten, la DOP, estuvimos allá muchas semanas y meses y fuimos con la gente al principio sin la cámara, ¿no? Para conocerlas. Y fuimos en las calles también sin grabar, solamente para entender cómo es vivir allá en Barcelona o en Madrid o en Valencia, ¿no? Y hemos tratado de sentir la vida allá un poquito más, ¿no? Y no grabar siempre, porque yo creo con la cámara estás un poquito encerrada, ¿no? en todo eso, en el equipo, y sin la cámara es mejor para empezar. Y yo creo que la música hace mucho también, ¿no? La música, Jan es una mujer también, hizo una música bastante bonita para mí. Y está bien dosificada, no se abusa de la música, que es algo que también sí. me gusta. Y podría ser que la música es como el enlace que va cambiando los tonos emocionales. Con seguridad. No es algo, no sé cómo decirlo, como para reforzar la emocionalidad, sino como tránsito. Y propone también la música misma tiene un estilo dramático también en
en sí misma. Si escuchas solamente la música, la banda sonora de la película, pasas por un viaje también. Yo quiero decir algo al respecto y es, pues porque conozco el trabajo documental de Inga desde hace muchos años. Siento que tiene mucho que ver con su manera de enfrentar un tema. Inga es muy sensible, pero muy crítica. Es lo que siempre he visto en ella. Entonces siempre da un espacio muy grande y muy sincero a escuchar y a dejar que, creo que hasta que las imágenes, o sea, que la cámara grabe, que los protagonistas se muevan en una imagen, pero también después mira las imágenes con un punto crítico muy alto, que creo que la hacen encontrar ese balance. Es algo que admiro mucho de su trabajo. A ver, ¿alguna preguntita más? Respecto a esta pregunta, hay momentos en que el documental no parece documental, ¿no? Y creo que es una cosa maravillosa que tiene, que son momentos de estos diálogos, por ejemplo, de la protagonista con su amiga, donde a mí me entró la pregunta de cómo lograron eso. O sea, es una nachgestellte escena, la sentaron ahí, dijeron hablen y dejaron la cámara ahí circulando. ¿Cómo se logra eso como cápsula en un documental, ¿no? Porque es realmente un momento que parece como una ficción en el documental. No sé si me explico. ¿Tú refieres a la escena de Alicia con su amiga? Sí. Y también cuando le sacan el test, ¿no? Ya, eso también. Sí, el test, eso es completamente documental. Okay. No sabíamos nada. Wow, Lo increíble. que van a hacer, no. Sí, sí. Y con la amiga, yo creo eso fue, nosotras fuimos a la casa de Alicia para grabar con ella y cuando entramos, ella dice, yo invité a mi amiga, miren. Y yo, ok, ¿qué hacemos? Y así empezó, Sí, dan otro giro, porque es hay otra cosa que también me gustó mucho personalmente, y es que hay dos planos emocionales y el segundo es muy sutil para mí, que es el hijo. Yo tengo hijos, entonces a mí me ha resultado un chaval súper, no sé, genial. Chaval con el pelo largo, ahí. Y estar hablando de la experiencia de la madre y el hijo presente todo el rato. Y somos nosotros los que estamos, de alguna forma, los espectadores estamos en el hijo. Pregunto, ¿cómo está viviendo ese chaval todo lo que la madre le está mostrando? Y con esa, no sé, sinceridad que está haciendo la madre. Por eso hay como un doble plano emocional muy sutil, me parece muy... Ese fue genial, o sea, dejar que el niño estuviera ahí. Sí, a mí me gustaría preguntar, ¿os planteasteis en algún momento entrevistar a alguien que tuviese una opinión más distinta? ¿Alguien que negase los hechos o que dijese esto no sucedió? Si habéis pensado o pensasteis en el pasado entrevistar a alguien que tuviese una opinión muy distinta con respecto al tema, que dijese que no hay niños robados y no existe y que es algo individual, lo que decimos como las manzanas podridas. Bueno, yo traté de hablar con personas de la iglesia, no funcionó. Yo escribí, nosotras escribimos una carta al Papa. Tampoco funcionó. Y, el fiscal, queríamos hablar con el fiscal y él dijo que sí, sin grabar, sin sonido, sin nada. Y yo, bueno, ok, hablamos. Y cuando fuimos otra vez, él se fue a las vacaciones y nosotras no podíamos venir otra vez, entonces no funcionó. Ya, hemos tratado muchas cosas, pero nadie quería hablar.
enfrente de la cámara con nosotros. Y de las familias que adoptaron los niños tampoco. Ninguna quiere hablar. Los padres adoptivos. Los padres adoptivos no. No conocía a nadie. Como la mamá de Alicia, por ejemplo, ¿no? Y en varios con los que hablamos también, cuando estábamos haciendo la investigación, dijeron que no. En Sitges estuvimos. No, en Vilanova y la Club. ¿Te acuerdas que estuvimos en un día y también hablamos con varias personas? Muchísimas gracias. Gracias.